La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Amigos oyentes y quienes se han conectado nuevamente a estos especiales A Fondo, bienvenidos, bienvenidas en este día domingo. Regresamos a nuestra segunda temporada y lo hacemos con un invitado de talla nacional e internacional como es el doctor Yacu Pérez. ¿Por qué nos referimos como una talla fuera de los invitados ordinarios normales? Es porque sin duda su trayectoria ha merecido reconocimiento en lo que es la lucha social, la lucha antiminera, la lucha política, en la cual nos adentraremos en esta mañana a fondo. Sin más, le vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor Pérez. Muy buenos días. Buenos días, querido Juan Fernando, y a la audiencia que nos mira y que nos escucha. Gracias por sus generosas expresiones, tal vez inmerecidas, más bien el cariño que nos tiene, y aquí estamos para poder participar en esta contertulia que suponemos va a ser muy amena. Seguro que sí. Usted es presidente de la Ecuador Runari, activista político y defensor de la Pachamama. Además, ahorita candidato a la prefectura de la SUAY. Su candidatura a la prefectura de la SUAY consolida la lucha que ha llevado por años. Bueno, también soy este rato coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, que aglutina las principales organizaciones indígenas del Ecuador, que es la Ecuador Runari, del Perú, que es CONACAMI, de Bolivia, que es CONAMAC, y de Colombia, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, y precisamente con ellos hemos ido a los lugares más recónditos de nuestra geografía, del Tahuantinsuyo, del mundo andino, y me siento muy grato poder compartir esas experiencias de aquí y aprender más que compartir, aprender de las luchas, de esos momentos tan duros que viven en el Perú, en Bolivia, en Colombia y en otras partes de la geografía, de la Vía Yala y diría del mundo. Lo que usted indica, en efecto, tratamos desde consolidar un espacio de defensa del agua, de la naturaleza. Toda la vida hemos luchado por el agua, toda la vida, no de los últimos meses, no del último año. Y eso nos ha costado irnos 4 veces a la cárcel en el gobierno autoritario de Correa. Eso nos ha significado que tenga que ir a parar 2 veces en el hospital Eugenio Espejo en Quito, golpeado por la policía montada, que una de ellas me tuvieron que coserme 4 puntos que me partieron el pómulo derecho. Perdí a mi compañera Manuela Pic. Bueno, ha sido un asedio gigante, y no solamente yo, sino mis compañeros defensores del agua de Quimsacocha, de Río Blanco, secuestrados a punto de ser quemados. Pero también hemos luchado, y esta lucha es dura, y sin embargo a nosotros nos preguntan a veces, pero ustedes solo resisten, solo protestan. ¿Y qué proponen? Le hemos hecho propuestas alternativas a la minería, el turismo, el sector agropecuario, en fin. Pero dice, ¿pero cuándo han hecho algo? Bueno, es que no tenemos recursos. Pero si llegamos a la prefectura, desde la prefectura, a manejar 120, 150 millones de dólares, vamos a decir que sí hay alternativas a la minería, que no queremos contaminación del agua, que no queremos hipotecar el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, el futuro de nuestros bisnietos, el presente de nosotros, demostrando que en el Ecuador y particularmente en el Azuay es factible salirnos y no permitir la mega minería que trae mega impactos ambientales. Usted se ha dejado ver como un luchador contra la minería, se ha dejado ver como un defensor del agua, sin embargo, a través de las redes sociales, lo cual siempre dejo muy en claro de que es un caldo de cultivos para cualquier cosa. Ha sido fuertemente criticado usted en las últimas manifestaciones cuando se lo ve portando un saxofón que es hecho obviamente desde el punto de vista de un extractivismo, desde la minería, por los metales que utiliza. ¿Cómo compaginar la vida actual, en la cual, por ejemplo, este aparato que tengo en las manos es hecho con la minería, y al mismo tiempo mantener esa lucha viva, esa lucha donde buscamos que se cuide los recursos naturales no renovables? Muy buena pregunta, muy inteligente su pregunta. Vamos a
descifrar o desmenuzar lo que representa el oro para la utilidad de la población del mundo. ¿A dónde va el oro? El 70% de la producción del oro sirve para la reserva de la moneda o respaldo monetario. Es decir, si Estados Unidos fabrica 5 millones de dólares, puede fabricar otros 5 millones de dólares si tiene suficiente oro, que es el respaldo económico, respaldo monetario. Y eso lo tiene Nueva York, lo tiene Washington, lo tiene Frankfurt, lo tiene Berlín, o lo tiene Gran Bretaña, o lo tiene París. Sin eso no pueden emitir moneda, y por eso es que nosotros ecuatorianos, al no tener una moneda propia, no podemos emitir, sería una emisión inorgánica, y ¡boom!, se dispara lo que los economistas hablan de la inflación. El 70% para las reservas monetarias, para el respaldo monetario. El 25% se dedica para la industria de la joyería, para los anillos, para los aretes, para los dientes, todo lo que es joyería. Y hasta ahí podríamos decir que con el 95%, sin respaldo monetario y sin joyería, el mundo puede vivirlo tranquilamente. Y solamente el 5%, querido Juan Fernando, el 5% del total del oro se dedica para la industria electrónica. Es decir, para el iPhone, para un aparato de celular, para un computador, que no digo que es malo, yo también lo necesito y lo requerimos. Pero si nosotros seríamos conscientes y seríamos ecologistas de corazón, con el 10%, si reciclaríamos la cantidad de teléfonos, celulares, iPhone, computadoras que están siendo este rato basura tecnológica, si reciclaríamos solo el 5%, está solucionado el problema. Es decir, no necesitamos explotación del oro. Y me critican, sí, usted está con el saxofón y está en contra del extractivismo. Yo sé tocar también la quena y sé tocar la guitarra. Bueno, el acordeón, que también tiene algo de metales, lo toco. Y lo toco el saxofón. Y me enorgullece porque el saxofón no es un instrumento que es pecado. Pues aprendí a tocar en las misas, y gracias a mis papás que me dijeron aprende a tocar en las bandas del pueblo, hice bailar a miles de personas y sigo haciendo todavía. Recientemente en la Cumbre Mundial de Defensores de los Derechos Humanos estaba un amigo francés tocando el saxofón, pero estábamos latinos muchos y no bailábamos bien nosotros la música de Francia. Entonces dijeron, pero toca nuestra música. Me prestaron el saxofón y toqué la pollera colorada y bailamos todos. Entonces es lindo, pero nosotros no estamos diciendo estamos en contra de que se haga minería per se, o sea, se cierre la válvula en todo el mundo. Hay lugares que son sagrados, hay lugares que no se puede meter la minería. Es como decirle a usted, oiga, le puedo ponerle cerca de sus ojos un ácido que le puede causar daño. No, pero a lo mejor ese ácido sí puedo aplicarme a los pies para los hongos, a lo mejor, porque los pies iban a aguantar, pero en los ojos no. Puedo construir junto a una escuela, a una universidad, a un colegio, a un hospital, puedo poner ahí un local que surta, un surtidero de combustibles, una bomba de gasolina, puedo poner junto a una escuela, a un hospital. No, hay lugares. Acá no se debería hacer minería en fuentes de agua. En Quimsacoche, en Río Blanco, en el Parque Nacional El Cajas, en esos lugares debe ser proscrito, porque de ahí viene la vida, de ahí viene el agua, esta agüita que nos sirve para tomar. Si nosotros permitimos minería en Quimsacoche, en Río Blanco, en el Parque Nacional El Cajas, simplemente esto se contamina con cianuro, y el rato que ingerimos el equivalente a una pepita, a un granito de arroz de cianuro, no viviríamos para contar. Por eso es nuestra defensa del agua, de la vida. Es decir, que per se estaríamos abriendo la puerta de buscar hacer proyectos mineros responsables. Pero se sabe por estudios científicos que incluso en países avanzados como Canadá han logrado esa minería responsable, una minería no contaminante. Es decir, de alguna manera no se puede omitir el riesgo, el problema que conlleva en sí el extractivismo.
En efecto, la minería responsable no existe en el mundo. Eso es una de los mayores engaños que pueden decirnos que hay minería responsable. Solamente les pongo algunos ejemplos. No voy a repetir de lo que siempre he manifestado, lo que nos pasa en La Oroya, en La Oroya, esta mina que está en el Perú, el 80% de los niños de La Oroya tienen... el 80% de la sangre de los niños de La Oroya contiene plomo en la sangre. Yo no quiero repetir las lagunas que son más de 30 lagunas que desecaron en el Perú para sacar el oro. No quiero repetir lo que dice que hay más de 10.000 minas abandonadas en el Canadá. No quiero repetir la tragedia que pasó en Minas Gerais, en el Brasil, en donde con un accidente que rompió el dique de cola y llevó el veneno tóxico recorriendo por un río más de 600 kilómetros para llegar al Amazonas, o lo que pasó con una de las multinacionales más poderosas y tecnificadas del mundo, como es Barrick, que es la multinacional canadiense, Barrick, que provocó un desastre ambiental en Argentina con el proyecto Veladero, o solamente decir, ¿quién de nosotros apostaría por la minería para que nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestros papás puedan tener un promedio de vida de 37 años como pasa este rato en la República del Congo, o lo que pasa este rato en Sierra Leona, en los países del África, o lo que pasaba hace pocos años en Potosí? Por eso en Potosí se suele decir, porque viven tan poco tiempo los hombres, los que trabajan en la minería, dice, cásate con un minero, tiene dinero, muere primero y te quedas con el dinero. Imagínense a ese extremo a donde llegamos. Por eso es nuestra oposición, porque nosotros, contrario a la minería, contrario a tener oro, plata, molibdeno, que son metales que no llevamos cuando nos morimos, ¿por qué no cultivar algo que sí es sustentable en nuestra chacrita? Y en la chacrita tenemos desde el zambito tierno, los mellocos, las ocas, las chicamas, el maíz, el frijol, el poroto, los cachiles de cebada, de trigo. Tenemos ahí pues una variedad, más de 40 alimentos que existen en la chacra. Uh-huh. ¿Por qué no producir papitas? ¿Por qué no seguir teniendo maíz? Tenemos 8.000 variedades de maíz en toda la Vía Yala, sino acá se ha ido perdiendo. 6.000 variedades de papas, y hay muchos de estos alimentos, de estos granos que ya no se cultivan últimamente. Y el Azuay históricamente ha sido una provincia de graneros, es decir, ha habido cantidad de granos. Por eso lo que hoy es Tarqui, bueno, Tarqui ahora, antes se llamaba la Pampa de Cebadillas, porque ahí había cantidad de cebada. Claro, ahora ya no hay cebada, pero hay una playa y hay casas y todo. Y más antes, claro, se llamaban los Tarquis. Entonces, la provincia de la Azuay, que además, y eso es un tema importante, y por eso nuestra necesidad de dignificar a la provincia de la Azuay. El Azuay este rato está haciendo la última rueda del coche. Cuando nació la República del Ecuador, en 1824 están los 3 grandes departamentos que conforman el Ecuador: el departamento de Quito, el departamento de Guayaquil y el departamento de Azuay. Azuay, que contemplaba este departamento, Cañar, Azuay, Loja, Bracameros y Maynas. Este rato ya Bracameros y Maynas ya ni siquiera es del Ecuador. Cañar se dividió. O sea, el Azuay está tan maltratado este rato, siendo históricamente uno de los departamentos que dio vida al Ecuador. Pero este rato no ha habido una autoridad durante el gobierno de Correa que se levante la voz, que le levante la mirada y pueda decir: aquí los azuayos necesitamos obras. No hay una sola vía que se conecte de Cuenca con el resto del país que se ha construido durante el Correato, a pesar que Correa dice que fue el gobierno de las vías. No, porque todas nuestras autoridades, alcaldes y prefectos, lo que se han convertido es en alfombras, se han arrodillado para pedir migajas al emperador. Y claro, los que nos hemos fajeado y luchado en defensa del agua, fuimos criminalizados, encarcelados, pero no importa, ahí estamos. Y por eso a la provincia de la Azuay, hay que volver a esos inicios históricos de ser una provincia rebelde, irreverente. No vamos jamás a claudicar, peor todavía ante un tirano, ante el poder del gobierno central que pretende dominar y llevar solamente las grandes obras, mega obras para Guayaquil, mega obras para Manabí, mega obras para Los Ríos, mega obras para Quito. Antes de ayer estuve en Ponce Enríquez,
donde pensé que iba a haber una oposición a mi candidatura. Por el contrario, por dice... Por el tema minero. Por el tema minero, claro. Porque Ponce Enríquez es un cantón minero. Pero ellos me llevaron otra vez, yo ya conocí el río 7, pero el río 7 es una cloaca. Ahí no se puede bañar ninguna persona, peor pensar tomar el agua. Aquí nosotros sí podemos bañarnos en el río Yanuncay, en el Tomebamba, en el Tarqui, aún, efectivamente. Por eso es la necesidad de vender. Y luego de eso, nos invitaron unos amigos que nos conocemos de organizaciones campesinas, indígenas, incluso transportistas, a tomar una cervecita y en la tarde hacia Huaquillas. Oiga, una autopista que se comunica desde el pasaje Machala Santa Rosa. 8 carriles. La provincia del Oro nos va a ir pasando muy pronto si nos quedamos nosotros cruzados de brazos esperando que algún gobierno se compadezca de nuestra ingenuidad o de nuestra indolencia. Eso tiene que acabar. En esta mañana de A Fondo estamos conversando con el doctor Yacu Pérez, quien hoy funge como candidato a la prefectura de la SUAY. Doctor Pérez, ¿cómo lograr que su candidatura no afecte el trabajo que por años viene realizando de activismo? Muchas de las veces la sociedad tiende a cambiar la visión de los activistas políticos sociales cuando estos emergen a una candidatura, es decir, que tiende estas candidaturas a contrariar los efectos de la lucha continua que usted representa. Me parece oportuna la pregunta porque muchos me han dicho, ahora le van a hacer las críticas que usted toda su lucha ha sido solo por una situación política. Yo quiero decirles que quienes me insistieron a que sea candidato, a pesar de que a mi negativa, yo tomé la decisión apenas 10 días antes de las elecciones. Los que me insistieron en que sea candidato a la prefectura fueron los hermanos de Río Blanco, de Molleturo, los hermanos defensores del agua de Quimsacocha, de Tarqui, de Victoria, del Postete, de San Gerardo, de San Fernando, de Girón, de Santa Isabel. Y me dijeron los hermanos de dirigentes de Pachacuti a nivel nacional, tienes que entrar para poder defender, porque Correa dice, ustedes se oponen a la minería, ganen las elecciones y ahí sí hagan lo que ustedes quieran. Igual nos dicen gente, rezagos del correísmo que está. Y por eso tengo el apoyo de la CONAI, y por eso tengo el apoyo de la CAOI cuando se enteraron, y yo pedí, les consulté a mis hermanos dirigentes y bases de la CONAI, de la CAOI, desde el Perú, desde Colombia, desde Bolivia, me dijeron, hermano, láncese, pues quisiéramos que usted gane. Además va a ganar usted, le conocemos por toda su trayectoria y porque a usted le vemos que realmente usted puede hacer grandes transformaciones y tengo el apoyo de ellos. Entonces, quienes me invitaron, me empujaron a ser candidato, claro que la decisión final lo tuve que tomar, pero fueron ellos, entonces por ellos estoy. Y para decirles que desde la prefectura, con recursos, podemos darles pues proyectos agropecuarios, proyectos turísticos, proyectos productivos, para no tener que estar extendiendo la mano para recibir una migaja, una limosna de las empresas mineras. En estos lugares, por ejemplo, en Río Blanco o en Quimsacocha, que están a sus alrededores, la gente a veces apoya, porque ellos, las mineras les ofrecen inicialmente fuentes de trabajo, o les dan unas mangueritas, o les dan cemento para sus construcciones, o les dan unos pocos cuyes, unas pocas gallinas, y con eso les llevan a ellos. Ese dinero es un dinero sucio, es un dinero mal habido que el diablo se lo lleva. Tiene que ser un dinero que venga de las arcas del Estado, de nuestros impuestos que pagamos y que se vuelva a ser reinvertidos y apoyarles y no recibir caridades. Las caridades solo multiplican la pobreza. Las personas tienen que recibir dinero digno con su esfuerzo, con su trabajo digno, de hacer producir la tierra, de tener un canal de riego, un sistema de riego moderno con un riego por aspersión, un riego por goteo, un riego que sea absolutamente complementado con tecnologías ancestrales y tecnologías modernas. Y eso sí, por eso poder producir. Y ahí tenemos nosotros todo un paquete, un plan de gobierno de la provincia de la SUAY que vamos a hacerlo referente a nivel nacional. No queremos ser una más de las provincias, sino tiene que ser esa provincia histórica. Por algo nosotros tenemos ancestros cañaris. Claro. Y los cañaris han sido rebeldes históricamente, irreverentes frente al poder, a la jerarquía, al dominio, y eso es lo que tenemos que volver a hacer. En el Ecuador del año 2019, luego de
una época considerada como correísmo o el correato, hoy con un nuevo mandatario, con una nueva voz, ¿qué tan lejos estamos de la política extractivista? Yo creo que no estamos lejos, más bien está imprimiendo y apretando más el acelerador el presidente Moreno. Vamos a tener una reunión estos días en la CONAIE y también el sábado en la Convención Nacional. Y nuestra propuesta es el gobierno, no nosotros, el gobierno rompió el diálogo. Nos impone este paquetazo, este gasolinazo y se nos vienen las concesiones y privatizaciones y no ha cumplido con las ofertas de archivar las concesiones mineras. Y todo lo que se nos viene encima, no ha combatido la corrupción, no ha recuperado un solo dólar de la corrupción de Correa, de esos 70 mil millones de dólares. Es una cifra monumental, es una cifra colosal que se robaron los delincuentes del correísmo. Y eso sé que también el pueblo de Cuenca y de la SOAY tiene que tener presente, que les mire al resto de candidatos. ¿Dónde estuvieron cuando nosotros estuvimos en las calles criminalizados, encarcelados? ¿Dónde estuvieron? Unos se quedaron con miedo en sus casas y otros estuvieron co-gobernando con Correa. Y eso el pueblo de Cuenca y de la SOAY debería tomarles la lección y en estas elecciones pues juzgarlos como debe ser. O los absolvan o los juzgan. Pero la situación ha sido extremadamente difícil. De todas maneras, con el gobierno de Moreno, pues vamos a seguir. Y ahora con este paquetazo de medidas económicas, por este paquetazo y por el extractivismo, tendremos que salir a las calles cuantas veces sea necesaria. Ahí nos tendrán. Qué bueno que haya usted mismo tocado ese tema. ¿Qué pasa con el Ecuador que ya no tiene ese impulso que en su momento, épocas atrás, tenía cuando existían este tipo de medidas? Basta recordar que para Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez y otros expresidentes bastó tocar ligeramente el precio de los combustibles para quedarse fuera del gobierno. Hoy, en medio de todo, existe una ligera calma. No es que exista satisfacción ni conformismo, pero ya no se ve a la gente en la misma postura que años atrás. ¿Por qué? Yo creo que este mal que nos dejó sembrando el correísmo, imagínense a las universidades. Yo me gradué en el 94 y ahí me acuerdo con el doctor Teodoro Cuello, salíamos el rector a la cabeza y los profesores y los estudiantes salíamos a hacer barricadas, a cerrar las calles y a abrir avenidas de esperanza. Y los gobiernos nos escuchaban. Pero Correa nos empezó a tildar de tirapiedras, de terroristas, de todos los descalificativos más fuertes. Criminales. Y con eso la gente se quedó, dice, no, a mí me van a decir tirapiedras, me van a decir terrorista, me van a decir alguno de estos calificativos de criminales, delincuentes, y se queda. Y otros, en cambio, se han contagiado por el conformismo. Yo acabo de publicar un último libro, para los que no conocen, este es mi 7º libro, habíamos contribuido con el libro de la justicia indígena, el libro de Agua u Oro, entre otros, y en este libro estoy haciendo un llamado a la juventud, a despertar ese ímpetu, porque en los jóvenes reina el inconformismo, en los jóvenes esa revolución de las hormonas hace que los jóvenes estén pero con una vibra, pero últimamente como que están anestesiados, como que les quedó una droga para cuando les ponen a alguien una anestesia bien fuerte para proceder con una cirugía, les dejan completamente adormecidos. Doctor Pérez, ¿tendrá tal vez razón de ser lo que usted comenta, el hecho mismo de que nos encontramos ante una generación que lee cada vez menos? Yo creo que sí. Bueno, tal vez sí leen, pero leen el WhatsApp y leen el Facebook y leen el Instagram y leen alguna cosa que no es malo, son herramientas muy buenas, pero leen tan poco los libros. Yo he considerado que esta generación es la generación de los titulares. Es de los titulares, de las noticias muy resumidas. De los 120 caracteres. De los 120 caracteres del Twitter. Pero si solamente leeríamos ya los Twitters de la BBC de Londres, de la W Radio, de HCJB o de Radio Quito o de CNN, de Al Jazeera, solamente si leeríamos todos el contenido de ellos,
ya demasiado, porque yo casi no leo últimamente periódicos, pero leo todo lo que es la BBC, nos trae noticias de primera, CNN y de aquí hasta el Telégrafo últimamente, La Hora y el Comercio y ustedes lo que publican y todo, muy buenos, pero ya no lee. Imagínese usted que hay un promedio de medio libro se leen los ecuatorianos al año, y aquí en Cuenca se lee muy poco. Ojalá, le estoy invitando este libro, se llama La Resistencia, ojalá a través de aquí, de esta cuñita, este día jueves, a las 6 de la tarde va a ser la presentación de este libro en la Corte de Justicia de Cuenca, junto al Parque Calderón. Y este libro ha sido elogiado por gente de Cochabamba, en Bolivia, y por los rectores de la Universidad Andina y la Universidad Internacional del Ecuador en la Universidad Andina en Quito, y va a ser presentado este día jueves acá. Y es una dedicatoria a las mujeres, una dedicatoria a los jóvenes, una dedicatoria a los albañiles, porque les doy unos capítulos para ellos. Y a los jóvenes, por ejemplo, hay que estar en las universidades, hay que entrar en las universidades, pero no necesariamente. Mark Zuckerberg, el que creó el Facebook, no llegó a graduarse en una universidad. Bill Gates tampoco. Alberto Einstein en el examen de admisión no pasó. Y sin embargo son las figuras que decollaron y son personas que nosotros tenemos que seguir el ejemplo por la creatividad que tienen, por ser el joven, el hombre curioso. Cuando en algún momento Einstein fue a darles una charla a los jóvenes estudiantes, no recuerdo si es en la Universidad de Zurich o en Nueva York, y les preguntan y les dicen: señor Einstein, ¿de dónde saca usted tanta inteligencia? ¿Por qué es tan superdotado? Y él les dice: jóvenes, yo no soy ningún superdotado, soy apenas un apasionadamente curioso. Eso les invito a los jóvenes, que sean curiosos, que sean como los niños, porque los niños nos dicen: ¿y por qué el agua? ¿Y por qué es de ese color? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué se riega? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Los niños que están aprendiendo, que están conociendo el mundo, eso tienen que ser los jóvenes, que lean, los que están aprendiendo derecho, que se lean de los delitos y las penas de este folletito que construye una revolución dentro del ámbito jurídico, que se lean el origen de las especies, a los que estudian medicina, lo que transformó el mundo con Darwin, que se lean a los que están estudiando economía, el Capital de Carlos Marx, que son 3 capítulos, pero que estoy seguro que si se leen, no capítulos, tomos, un tomo por mes, en 3 meses tienen terminado. Que se lean el manifiesto del Partido Comunista, escrito por Marx y Federico Engels, que logra revolucionar la parte política y sacudir esa forma, ese conformismo que nos mantiene. Y no porque son esas unas doctrinas, no. Y lean la Biblia, y lean el Quijote, y lean Resurrección, y lean la Ilíada, y lean la Odisea, lean todo, y lean obras de acá que son lindas. Tenemos de Eliezer Cárdenas, Polvo y Ceniza, del Cuchucho Jara, que se nos fue, y de César Dávila Andrade, y la poesía y la astronomía de Carl Sagan, o la astronomía del primer astrónomo Eratóstenes, o del Big Bang hasta los agujeros negros, la historia del tiempo de Stephen Hawking, que es apasionante, que uno disfruta esos libros. Entonces, quisiéramos que eso, los jóvenes, y por eso es necesario, yo aquí le estoy poniendo una introducción de estos temas desde el summa causa, la filosofía andina, la astronomía, la física, pero también la defensa del agua, el extractivismo, cómo nos afecta en todas partes del mundo, porque no ha habido en un solo lugar del mundo en donde podamos decir, este es el ejemplo de extractivismo. No lo hay. Yo lo he investigado, estoy años de años investigando, y por eso es lindo que ojalá los jóvenes puedan empezar a ser curiosos, apasionadamente curiosos. Y ahí, parafraseando como lo que decía Galileo Galilei, voy a decir que el libro más grande que tenemos a la vista y paciencia, y todos los días nosotros, es el universo. Quedarse en las noches observando la Chacana, la Cruz Andina, y observar la Vía Láctea, y observar los 7 cabritos, y observar ahí las constelaciones, una cosa fuera de serie. Y eso hay que hacer, pero no vamos a solamente estar ahí aprendiendo ahí cuando tenemos hoy la tecnología, la internet, y encontrar ahí cómo es esto de la supernova, cómo es esto de los agujeros negros, cómo es esto de los asteroides. Es una cosa fuera de serie, pero no descuidar de lo nuestro, de nuestra provincia, que tenemos Chopsico, 12.000 años de historia, y aquí nacimos nosotros, y la mayoría de los cuencanos de los Azoyos estoy seguro que no conoce. Estoy
convencido que más del 90% de los azoyos no conoce Chofsi, la cueva negra de Chofsi, que es el lugar donde apareció el hombre acá en nuestra región hace 12.000 años. Y Chofsi está apenas a 45 minutos y no conocemos nosotros del Cajas. Vienen los gringos, los europeos y se quedan boca abierta y dicen, wow, lo que tienen ustedes. Y nosotros solo conocemos el Cajas cuando nos vamos a Guayaquil. Creo que hay que aprender a valorar. Antes de ir a la Torre Eiffel, antes de ir a la Torre de Pisa, antes de irnos allá a Norteamérica, a Disney, a conocer Río de Janeiro, a conocer en Puerto Rico, a conocer España, conozcamos lo nuestro, el Cajas, el Ingapirca. Kim Sacocha ha estado haciendo unos estudios y hay 4 lugares que se llaman Kim Sacocha. El más conocido, el Kim Sacocha nuestro, que defendemos el agua que está en la parte alta de Girón, San Fernando y Cuenca. Pero hay otro Kim Sacocha que está en Santa Isabel, también 3 lagunas. Y hay otro Kim Sacocha que se encuentra en el Sixe, que es un lugar precioso, único, pero no conocemos. Hay que salir los días sábados, los días domingos a caminar por los páramos. Creo que eso nos va a hacer diferentes de los homínidos. Les invito a ser humanos, no homínidos. Es decir, nos hace falta promoción interna, porque promoción hacia otros países, incluso de ciudades a otras ciudades, de provincias a otras provincias, existe. Existe buen capital invertido en esa materia, pero entonces nos está haciendo falta promocionar para que exista un turismo interno más fuerte. Usted le toca el dedo en la llaga, el turismo. Nosotros, cuando he estado fuera del país, en Europa, en Estados Unidos, y dando algunas conferencias en algunas universidades que me han invitado, y lo digo con mucha humildad, en Río de Janeiro, una conferencia que tuve que dar en la Universidad de UNAM en México sobre el agua, el extractivismo, el summa causa en París. Todos ellos al final se acercan y dicen, pero eso no sabíamos nosotros de esa filosofía del principio de la reciprocidad, complementariedad, diversidad, comunicabilidad, dialogabilidad, interculturalidad, en fin. Y no conocemos que esto es reflejo de la geografía del Ecuador, porque nosotros, todo se expresa a través de la geografía. La geografía es sinuosa, es valles, montes y montañas, y así es nuestros principios, que estos reflejan a la filosofía. Y ellos dicen, pero ¿y dónde existe eso? Digo, en Quito, en Bogotá, en La Paz. ¿Y usted vive en Quito? No, yo vivo en Cuenca. ¿Y qué es Cuenca? ¿Cuenca de dónde? Cuenca del Pacífico, Cuenca del Amazonas, Cuenca del Mediterráneo. Porque Cuenca no representa nada, es un nombre colonial. Digo, es una ciudad que era la segunda capital del imperio inca, que era el Cusco, y después era Tomebamba. Ah, dice los incas. Ya, pero antes de ello estaba la ciudad de Guaponderi. Ah, ¿y qué tienen ahí? Les explico, nadie conoce. No conoce porque no se ha hecho ni desde el municipio ni desde la prefectura una difusión de los lugares más lindos, de los lugares más exquisitos, de los lugares más emblemáticos que tiene nuestra provincia de la Azuay. Por algo somos privilegiados, que pasa por la línea ecuatorial, por acá, por el Ecuador, por eso el nombre de Ecuador. Entonces, pero al no haber publicidad, ni por la internet, ni en los grandes aeropuertos, ni en las terminales, a lo mucho los que han venido acá conocen Quito, Galápagos, un poquito conocen Guayaquil o Manta y conocen Otavalo, por todo está cerca Quito y por las artesanías y todo. Desde Quito para abajo nadie conoce ni Baños conocen alguito, pero ya, ni Chimborazo, por ser el volcán más elevado que tiene el planeta, claro, podríamos decir, hasta ahí. Pero de ahí sí, no conocen ni Ingapirca, ni el Cajas, nada. Y eso se debe a la inoperancia de nuestras autoridades, que no supieron promocionar nuestros lugares turísticos emblemáticos, y eso sí atrae inversión, eso atrae Kushki, y ahí está enterito por potenciar el turismo. ¿Cómo entonces entender lo que usted hace referencia, doctor Pérez, y al mismo tiempo recordar que hemos recibido galardones, premios por turismo, reconocimientos a la ciudad, etcétera? Claro, hay que tener muy en cuenta que estos reconocimientos se los puede autogestionar con votos internos de la misma ciudad, es decir, no es que son un reconocimiento per se desde el extranjero o desde la vista internacional.
Pero ¿cómo entendemos? ¿Cómo parejamos la no publicitación por un lado y al mismo tiempo el haber merecido de ciertos reconocimientos? Estas son como las encuestas. Si yo tengo dinero, pago una encuesta, digo, ponme primero y listo. Digo, en los premios, pago 50,000, 100,000, 200,000, 500,000 dólares, depende del premio, y nos hacen ubicar en los primeros lugares. La mejor forma de demostrar que nosotros somos una ciudad, una provincia que puede enamorarles a los turistas, y si veríamos aquí gente de Argentina, de Uruguay, de México, de Brasil, de Francia, de Inglaterra, de Italia, de Norteamérica, del Canadá. Si veríamos eso, podríamos decir, nosotros vivimos del turismo. México vive del turismo. España vive del turismo. Costa Rica, que lo dejó atrás, la minería, vive del turismo. Italia vive del turismo. Venecia. Mismos Estados Unidos viven. Estados Unidos un poco menos, pero claro, algunas ciudades como Orlando, como Miami y estas, por Disney World viven del turismo. Pero solo para darles un ejemplo, el Coliseo de Roma recibe diariamente 10,000 turistas. 10,000 turistas diario el Coliseo de Roma. Multiplique 10,000 por 365 y eso multiplíquele por $1,000 que dejaría durante esa visita a Roma. Ahí tenemos, ahí está la verdadera mina. O lo que pasa con la gente que va a visitar, los que se van a Francia, todo el mundo va a la Torre Eiffel, y al ladito de la Torre Eiffel está obviamente el Museo de Louvre. Y ahí igualmente uno dice que son entre 15,000 y 20,000 personas diarios que ingresan a ese lugar, que hay que ponerse unas filas gigantes, y si no queremos esas filas gigantes hay que pagar más para que las operadoras de turismo puedan ellos conseguir con más tiempo y todo planificadamente y hacer. Ahí está. Pero si nosotros no le pide favor al Coliseo de Roma, Ingapirca, no le pide favor lo que en Sudáfrica promocionaron esos lugares lindísimos ahí junto al mar y la montaña, de que es lindo, pero no le pide favor ver lo mágico que es el Cajas. Muy bien, avancemos un poco y permítame hacer un paréntesis. La gente se ha acostumbrado a llamarlo con su nuevo nombre. ¿Le conocen ya oficialmente como Yaku Sacha, o aún hay quienes lo llaman como Carlos? Todavía muchos me llaman como Carlos, y en esta campaña tengo que posicionar más el nombre de Yaku, y les digo, Yaku en quichua es en quichua, y al castellano traducido es esto, agua. Y si yo me cambié de nombre es en honor a la vida, en honor al agua, pidiendo permiso a la Pachamamita y a mi mamá que me pusieron ese nombre que yo respeto y todo, pero bromeando les dijo, ya no soy Carlos, los Carlos quedaron para los santos y para los reyes, soy simplemente agüita. Y eso es lo que me ha dado, creo que la razón de vivir. Y yo cuando salgo eventualmente a trotar, si salgo a trotar religiosamente, voy a hacer mi epifanía y agradecer al agua que está en el río Yanuncay, que viene precisamente de Quimsacocha. Sus hijas, su compañera de vida, Manuela Pic, ¿qué dicen de su candidatura? ¿Le apoyan? Bueno, a mi compañera primero tengo que decirle, ella no está aquí, Verónica Ceballos, hace 6 años se fue de este mundo, pero desde lo alto es como una estrella que me ilumina, y cada vez que veo el agua pues lo siento, le siento a ella, como que le saboreo a ella. Era impresionante. Y aquí en W Radio en alguna ocasión cuando me detuvieron, ella pidió un espacito, nunca nos han negado aquí en W Radio, más bien gracias por no solamente las puertas abiertas, sino el corazón abierto que han tenido ustedes. Ella de aquí intervino, hizo llorar a muchas personas, porque era más sensible, era una sensibilidad gigante que tenía, y por eso con ella tengo 2 retoñas, 2 niñas, la una Ñusta, que traduce al castellano es princesa, Ñusta Cruzcaya, y la otra es Asiri Verónica, en honor a la mamá. Asiri significa sonrisa. Y con ellas sí, ellas me apoyan muchísimo. Manuela tuvo que regresarse a Francia y por su trabajo y todo, me ha dado el apoyo necesario. Mi mamá, ya no tengo a mi papá, ella
siempre preocupado. Yo decía, no te metes, pero cuando entro me apoya con todo y la gente siempre me apoyan. Ellos me apoyan no con dinero, mi mamá tampoco. Nuestra vida fue dura, muy dura. Vinimos de la hacienda, yo hasta los 13 años seguí en hacienda, de los señores moscosos, de los señores serranos, no tengo ningún resentimiento con ellos. Fue duro, pero si no hubiera sido por ese sacrificio de mis papás, también de comprarme el saxofón, y yo a los 13 años ya andaba tocando en las misas, hasta con el Monseñor Luna, y tocaba las misas en las comunidades de encima, de Baños, de Tarqui, de Huillanchapa, de Victoria, de Cumbe. Después de 3-4 días de tocar venía con los labios partidos, pero sí con dinerito para comprar mi ropita, para ayudar a mis papás, y fue lindo. Y gracias a la universidad, que también tuve una beca, ahí se llamaba la beca mixta, me daban el dinero y me daban la comida, porque yo vivía en Tarqui y acá no tenía dónde almorzar, dónde merendar, era difícil. Y creo que eso mismo despertó la curiosidad y no me he quedado ahí. Algunos dicen que los mineros me dicen, no, él no es ni abogado, no es nada de eso. Yo les dejo, entren a la CNCID, claro, ahí no está todavía con mi nombre actual, pero como Carlos Pérez Guartambel están los títulos, tengo 4 posgrados en gestión ambiental, en derecho ambiental, en justicia indígena, en derecho penal, y eso me ha ayudado muchísimo, porque con eso he evitado que gente inocente vaya a la cárcel. Yo mismo he estado procesado varias veces. Entonces ellos me dan un apoyo gigante, mi mamá, mis niñas, mis más cercanos. Yo a ellos no sé cómo agradecer. Confío en que la Pachamamita es tan grande y tan generosa que ellos les sabrá recompensar lo que yo no les puedo dar. ¿Cuál es el recuerdo más feliz de Yacu Pérez? Hay tantos recuerdos. Al que recurre cuando precisamente se encuentra en dificultad, se encuentra en momentos adversos. Yo siempre me acuerdo de Verónica, porque ella me decía, a ti nunca te va a pasar nada porque tú haces honestamente, con ética, con principios. Sigue siendo irreverente y jamás te ensucias tus manos. Me recuerdo de Manuela que a veces yo decía, pero vamos a llegar un poco tarde. Chuta, está de decir que el bus se dañó. Y yo decía, no a las mentiras, ni a las mentiras piadosas, porque esta es una mentira piadosa, que el bus se dañó y que me retraso 5 o 10 minutos, ni a eso. Creo que hay que buscar no solamente predicar, sino practicar. Para uno exigirle al otro hay que practicar la honestidad. No puede jamás ser incoherente. Por eso mis niñas dicen ahora, porque una de mis propuestas de la campaña es, hay que exigirle al gobierno nacional que cumpla con las asignaciones legales a la provincia que por ley nos corresponde. Pero va a decir, pero ustedes también tienen gastos inoficiosos. Sí, y vamos a decir nosotros, ya no tenemos gastos inoficiosos. Vamos a eliminar ese programa Hambre Cero que nos cuesta ahí $2 millones. Vamos a eliminar los programas que son inoficiosos. Vamos a reducir el sueldo del prefecto. ¿Por qué $5,000? Si yo sin un centavo he logrado sobrevivir manejando la Ecuarunari 6 años, sin ganar un solo centavo estoy manejando la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, solamente me apoyan para los pasajes. Si así hemos vivido con una austeridad, ¿por qué necesitamos tanta plata? Si el prefecto gana $5,000, tranquilamente uno puede bajarse por lo menos a la mitad, a $2,500, y con eso darle el ejemplo. Pero permítame preguntarle, ¿cómo paga sus cuentas? ¿Cómo ayuda a sus hijas? ¿Cómo paga el día a día? Muy buena la pregunta. Yo soy un profesional que vivo, si estoy a veces en Quito o a veces en otra parte, pero no me descuido de mi oficina jurídica. Eso me da de comer. Y ventajosamente tengo mucho trabajo. Lo que no tengo es suficiente tiempo, y no todo ese trabajo es remunerado. Eso es otra cosa. A los compañeros de Río Blanco, para ganar este juicio, creo que es el juicio del año que le paramos a la multinacional, ellos me preguntaron varias veces, ¿y cuánto hay que pagar? Ellos lo saben, no he cobrado un solo centavo. ¿Sabe la mejor paga que me dieron cuando ganamos la sentencia? De ver lágrimas de alegría a las señoras, a las mamitas, a las hermanas, y después me invitaron a bailar, festejar allí en Yumate, y mataron un chancho y una vaca, y eso fue la mejor paga. Pero va a decir, ¿y de dónde el dinero? Tengo casos, tengo más de unos
unos 15 casos en derecho civil, más de unos 10 casos en derecho penal, más de unos 30 casos en derecho administrativo, más de unos 10 casos en derecho laboral, más de unos cuantos casos en derecho constitucional. Y así, eso me ayuda. Yo no me alcanzo, ventajosamente ahí el doctor Bruno Segovia y otros colegas me ayudan a pasar, y eso nos ayuda, de eso vivimos. Y vivo también vendiendo mis libreritos. Estuve antes en academia, fui profesor de la Universidad de Cuenca, de la SUAY y la Salesiana, aquí de las 3 universidades, pero tuve que dejar por falta de tiempo. Es más, en una universidad me dijeron: dedícate a la política, no tienes tiempo para la academia. Sé sincero, dije, tiene toda la razón, no quiero estar viniendo, dando el 70% horas de clase y el 30% faltando. Más bien, sí, creo que hay que ser coherente. Gracias, me dieron la oportunidad, dije. Entonces eso. Y los fines de semana a las comunidades y a la chacra, a ayudarle a mi mamá. Y ella me manda el día domingo un canasto gigante de lechuguitas, de coles, de cebolla, de ajos. No compramos, o sea, al menos, y además son orgánicos. Claro, verduras y... Orgánicos para refrescar las neuronas y para abrigar el corazón, ¿no? ¿Ha tenido la posibilidad de conversar con el juez Serrano, que hoy está haciendo o está dentro de un proceso administrativo que puede llevarlo a la destitución por el fallo a favor del cual usted ha hecho mención, que paró a través de una acción constitucional la minería en Río Blanco? Quise visitarle, pero en una ocasión, porque yo siempre estoy en la corte, estaba él en una diligencia y me dijeron que vuelva en una media hora. Y ya me ocupé en otras cosas, no pude. Pero a través del Twitter, a través de los mensajes públicos como este, quiero expresar mi absoluta solidaridad. Yo sé que él, y es algo más lindo del juez Serrano, él fue de Alianza País. Él fue jefe político o algo en Alianza País. Pero cuando llegó a ser juez, dejó atrás todo y tuvo el coraje y la valentía de, aplicando la Constitución y la ley. Incluso yo no le confié al inicio. Le soy sincero, no confío en él. ¿Usted se dijo o se vio perdido en la causa? Perdido nunca, pero sí tuve muchas dudas. Pero yo no fui, me fui directo a argumentar con fuerza en esa. Y creo que los colegas saben, los que me acompañaron a esa audiencia, fue una de las mejores audiencias que pasé. Solo una audiencia que pasé en Guatemala, en la ciudad antigua de Guatemala, ante la Corte de Constitucionalidad, creo que supera a la mejor audiencia que me pasé allá. Pero acá me salió muy bien, creo que mis neuronas estuvieron, pero una revolución, pero sobre todo creo que pude transmitir el corazón de los hermanos de Molleturo, de Río Blanco, y el juez tuvo la suficiente apertura para escucharles a todos, y creo que con esa argumentación y ese sustento técnico, jurídico, social y ambiental logramos hacer que el juez tenga, reitero, pierda el miedo y tenga la valentía. Y pues yo ahora sí le digo, si el juez Serrano y los que están escuchando y a todos los jueces sigan ese ejemplo y el ejemplo de Rosa Merchán, del doctor Morocho, Edgar Morocho, y de la doctora Aura Calderón, que después también supieron ratificar esa decisión del juez Serrano. Ese tipo de jueces queremos, para que los jueces de Cuenca y de la SUAY sigan siendo los referentes de la justicia del país. Porque yo he pasado audiencias en Manabí, en Guayaquil, en Quito, y no es un chauvinismo, pero hay buenos abogados en estos lugares que acabo de decir. Pero creo que los abogados, donde lo hacen con devoción y los jueces lo hacen con ímpetu, están en la ciudad de Cuenca, y eso nos enorgullece. Por eso cuando va un abogado de Cuenca a pasar una de estas audiencias en estas ciudades, el juez o los otros abogados se ven obligados a preparar. Pero aún así, creo que nosotros seguimos siendo la vanguardia, y ojalá de esa larga noche autoritaria, correísta y prepotente y corrupta, salgamos a una luz que nos debe dar la justicia y ser ejemplo en el SUAY. ¿Cuál es el recuerdo más triste que le viene a la memoria a Yacu Pérez? Siempre les digo la partida de mi esposa. Cuando perdí a Verónica, se me fue la media vida, fue un vacío gigante. Cuando le mandaron a Manuela del país fue otro momento extremadamente duro. Pero unos momentos que siempre me acuerdo es por el agüita. Tendría 4 años, era acarreador del agua. Iba a la madrugada a traer el agua con mi papá, con mi mamá, o a veces solo. Y al regreso, cargado de un cántaro de agua, con una soga, me tropecé
y el cántaro salió sobre mi cabeza y se hizo 1000 pedazos. Y quedé mojado completo, pero eso no era lo de menos. El miedo que me daba para llegar a la casa. Ventajosamente estaba toda una Magdalena ahí que me lloraba, y una vecina me ayudó a hacer llegar y entrar en amistad con mi mamá. Al mes supe que el agua iban a traer del cerro. Dije, pero ¿cómo es? No entendía yo en mi inocencia. ¿Cómo van a traer el agua del cerro pudiendo traer de aquí nomás del pozo? O sea, para mí va a ser más lejos ir a traer el agua. Decían en manguera y no entendía. 1 año duró el proyecto. Todas las mingas, yo era muy pequeñito, pero me iba con mi mamá ahí colgado de la pollera, mi mamá es de pollera. Y cuando instalaron la llave de agua, el grifo de agua, y salió el agua milagrosamente de ese grifo de agua, sentí ser el hombre, el niño más feliz del mundo, porque dije, ahora sí, nunca más traer el agua en las espaldas, acarreando a la madrugada en noches de luna. Eso fue el momento más feliz. Y mi mamá también, mataron cuyes y mixquitullito, yo me bañé 2 veces en el agua. Ahora no valoramos hace unos años, cuando estaba de profesor en la universidad, le preguntaba a los jóvenes, ¿de dónde viene el agua? Del grifo. O sea, está descontextualizado. Entonces, claro, no valoramos porque no participamos en las mingas. No teníamos esa necesidad que hoy es algo tan simple, abrir la llave y ya. Solo nos acordamos cuando en media ducha estamos enjabonados y se nos ve el agua, ahí sí ponemos el grito en el cielo. Por eso es importante valorar el agua y decir que el agua vale tanto que no tiene precio. En el tramo final de esta entrevista a fondo que mantenemos para quienes nos escuchan a través de la frecuencia de la W y no nos acompañan a través de las redes sociales con el doctor Yacu Pérez, hay que concentrarnos en lo que será su candidatura en los siguientes días y semanas. ¿Por qué no hacer una alianza con María Cecilia Alvarado, quien de alguna manera representa una idea simbólica, una lucha simbólica de lo que usted también representa? No minería, a favor del agua, a favor de los derechos, una búsqueda siempre de promover la lucha social. Ojalá ella sea de corazón lo que lucha. Hemos visto en los últimos meses, sí, estar acompañándonos a nosotros, pero yo tengo que serle sincero, si tengo dudas. Ella nació en la política con Paul Granda, con el gobierno de Correa, fue concejal de Correa, de la 35. Cuando nosotros estuvimos luchando, cuando a mí me apresaron, ella fue jefe política, con Osvaldo Larriva, en la gobernación, o sea, de Alianza País, y eran pro-mineros toda la vida. Ojalá que no sea solo por una coyuntura política que ahora estén defendiendo el agua, y si es de corazón, bienvenido, lindo. Y muchas personas, casi la mayoría de los que están ahorita en la faz pública eran pro-mineros, la inmensa mayoría. Lindo que hayan cambiado, y si han cambiado, yo reconoceré en su momento, pero sobre todo el pueblo reconocerá que ese cambio es de corazón, que no solamente es de labios afuera. Creo que nosotros no estamos luchando meses, sino estamos años, y yo saludo la candidatura de ella, qué bueno. Si el pueblo de la SUAY considera que ella debe dirigir los destinos de la provincia, qué bien, y felicitaré. De todas maneras, pues tuvo una oportunidad desde la viceprefectura de transformar el Azuay, de apoyarnos más, porque no hemos recibido apoyo. Si nosotros no solamente es de salir a las calles acá, nosotros tenemos que ir de aquí a Quito, y muchas veces hemos pedido apoyo, que nos apoyen para irnos en los buses a la prefectura, a la viceprefectura. Hay que reconocer, Paul Carrasco un tiempo sí nos apoyó, no podemos ser deshonestos. Pero de la viceprefecta nunca hemos tenido un apoyo de eso. Los compañeros de Río Blanco siempre pedían que apoye. Creo que era $20 que les daba, y teniendo un sueldo bueno, es un poco complicado, pero en realidad la lucha por el agua no tiene gerente propietario. Son los defensores del agua, pero sí hay que confiarles y darle legitimidad a los que estuvieron poniendo sus cuerpos, poniendo sus vidas, dejando de todo en las calles. Y eso creo que es el reconocimiento que los defensores del agua, tanto de Río Blanco como de Quimsacocha, se han ganado, y que hoy se han subido a la camioneta muchos. Ojalá no se baje, ojalá sigan defendiendo el agua y la vida.
La coyuntura y las necesidades que afrontamos como ciudad y provincia sin duda obligan a que no se piense más en una prefectura y una alcaldía desconectada. Francamente, ¿con quién usted pudiera hacer un mayor trabajo y obtener una mayor afinidad a favor de los azuayos? Yo creo que con una persona que podría haber mucha sincronía porque es nuevo, es un político que recién está iniciando, no tiene experiencia, pero no tiene experiencia en los amarres, en la corrupción, en hipocresía, es Jefferson Pérez. Con él es más, hemos conversado, tiene ideas importantes. Como cualquier persona tiene debilidades, le falta, como a mí también me falta muchísimo. Pero creo que con Jefferson Pérez haríamos una buena sincronización. Creo que hay mucha conexión. Es más, en estos días que he estado caminando, muchos me han dicho, los Pérez van a ganar prefectura y alcaldía. Esta vez es de los Pérez. Se va a convertir en el partido PP, como en España. En el PP del pueblo. Bueno, el PP espero de los curuchupas conservadores en España, acá que sea PP del pueblo. Está bien. Vamos a ir resumiendo los ejes de lo que sería su candidatura a la prefectura de la Azuay. Me dice si me olvido alguno de ellos. Hemos mencionado la vialidad como un eje importante. Bueno, en la vialidad nosotros queremos gestionar 3 vías importantes. Gestionar y levantar la voz y ahí mismo hasta conseguirlo. La perseverancia, así como lo hemos conseguido, no permitir minería en el Azuay. Así tenemos que luchar hasta el último para que se dé primero la construcción de la cuenca Tarqui, la circunvalación sur, que está este rato colapsada, congestionada, que es intransitable por esta vía, y apenas es de 12-13 kilómetros. La otra vía de los 4 carriles que debería construirse urgentemente la cuenca para conectarse con los cantores nororientales. Y hay que gestionar, no solamente mirando aquí a nivel muy localista, muy parroquiano, una vía que permita desde Cuenca, Soldados, Chaucha, Puerto Bola, con 80 kilómetros. Es decir, en 1 hora se puede llegar a Puerto Bola, a conectarnos con el Pacífico. Y los cuencanos de 1 hora poder llegar a la playa. Eso es factible, una ecovía. Digo ecovía, no digo una vía similar a la del Cajas. Hoy está, tal vez dicen que al mediodía den apertura, se abra la vía por los derrumbos. Todo el tiempo derrumbos tiene que subir hasta 4.100 metros de altura sobre el nivel del mar y luego bajar. Se fue rompiendo el Parque Nacional del Cajas, dividiendo las lagunas. Eso es una vía tan mal concebida, tan mal realizada, y las consecuencias van a seguir, las interrupciones. Por eso la ecovía, por la Cuenca, el Tenis Club, Barabón, Soldados, Chaucha, Puerto Bola. Y obviamente que hay que construir una nueva planta asfáltica para dar el mantenimiento asfalto. Hay que hacer todo lo posible, porque uno da un mantenimiento de la vía con lastre, pero el primer aguacero va lavando todo y se acabó. Así es. En el tema, eso es de la vialidad. En el tema de la producción y generación de empleo, los jóvenes quieren empleo, queremos volver los ojos al campo, pero ¿cómo? Este rato hay una producción en excedente de más de 100.000 litros diarios de leche. Hay que construir una planta procesadora de lácteos para que no solamente nuestros hermanos ganaderos estén vendiendo leche o que vendan leche, pero esta planta tiene que dar yogures, manjares, dulce de leche, quesos frescos, quesos maduros, como en Europa. ¿Por qué no se puede hacer una planta de eso? Cuesta $6 millones. ¿Usted cree que no va a encontrar una oposición muy fuerte desde la parte privada que viene trabajando en el sector lechero por varios años? No, con ellos hay que hacer una alianza público-privada y comunitaria. El sector privado más bien no saben cómo hacer, porque también tienen centros de acopio como la Nutri y otras que no saben cómo vender, y ellos dicen no puedo recibir la leche. Y al no recibir la leche, los intermediarios también dicen no podemos llevarles la leche. Y dicen a los campesinos, hoy día no les llevo. O lo que cuesta 42 centavos de litro de leche, este rato les pagan 30, 35, 20, 25 centavos. Hay que hacer eso. Nuestra propuesta es crear un centro de acopio gigante o varios, y todos los productos que vienen desde el campo, recibir, almacenar ahí y luego distribuir en tiendas populares o a los mismos tenderos, entregar al menos 15 productos básicos
que vienen, que sean orgánicos, que sean sanos, no con químicos, y darles esta canasta popular. No una solidaridad, pero de verdad. No repartir la leche como una caridad, sino que los productos sean a bajo costo, que sean sanos, que sean orgánicos y que a los productores se le pague el precio justo. ¿Cómo eso? Haciendo que en vez de que haya intermediarios, sea el Consejo Provincial, vaya, recoja esos productos, un centro de acopio y acá le distribuye. Eso es totalmente factible, como era en su tiempo, en el tiempo de Borja, era la EMAC y la EMPROVIT. Pero claro, por la corrupción se cayó esto. Acá tiene que haber cero tolerancia a la corrupción. Eso tiene que ser impecable y para eso hay que dar ejemplo de honestidad. En el tema del agua ya hemos dicho una defensa, una profundización, una radicalización de la defensa del agua. La provincia no puede estar invadida por empresas mineras y sobre todo los cuencanos. Más de la mitad del territorio de Cuenca está comprometido con la minería. Perder el Cajas es perder la vida. Y en el Cajas, en Sayaucina, parte alta, en Molleturo, en Chaucha y Quimsacoche, todas esas partes estamos invadidos de minería. Incluso acá en Quinjeo, San Juan, Xirmad, Jadán, Santana, Quinjeo, no podemos permitir. Ahí está también emplazada otra minera. Me refiero a minería metálica, porque no estamos oponiendo a la minería no metálica, es decir, industria de pétreos, de grava, de piedra, de arena, y peor, más bien hay que a ellos apoyar, es igual a la fábrica de ladrillos, de tejas, que ahí no se utiliza ni el cianuro ni el mercurio. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo en equipo, un trabajo mancomunado con las universidades, con las cámaras, con las comunidades, con los gobiernos parroquiales, con los gobiernos municipales. Tiene que ser en minga. Y si el gobierno no nos entrega las asignaciones que por ley nos corresponde, pese a que somos los mejores contribuyentes, habrá que hacer todas las gestiones necesarias. Agotadas las gestiones, sustentadas de manera jurídica, de manera política, de manera técnica. Si no nos paran bola, habrá que convocarnos a una asamblea provincial y decir: con el Azuay no se juega. Hay que ser irreverentes frente al poder. No pueden seguir entregando la plata a los monos solamente para hacer mega obras. Allá sí, el puente de la Unidad Nacional, carreteras por aquí, autopistas por acá. En Quito la vía Collas, la ecovía, el aeropuerto, el metro, y ahora van a hacer, dice también, que está bien que lo hagan, pero háganlo, pero sean justos. También parte del Ecuador es Cuenca y el Azuay, y nosotros no podemos quedarnos como mendigos ahí limosnando y buscando algún padrino para conseguir recursos en Quito. Entonces, resumiendo nuevamente, para que nuestros amigos lo tengan presente al cierre de esta entrevista, vialidad, producción, hablábamos también del tema turístico. Se buscará nuevamente rever para que los ojos de los azuayos regresen primero a nuestra provincia, luego también a nuestro país. Y me olvidaba algo en el tema ambiental. Hay que eliminar el consumo de fundas y plásticos desechables. Progresivamente el Azuay será declarado, no solamente declarado en teoría, sino en la práctica, la provincia ecológica del país, donde no habrá plásticos, pero no solamente prohibir, es decir, usted no use plásticos, no, es simple. En Europa usted, si se va a un supermercado, quiere llevar sus productos, le pide una funda. Los que no sabemos piensan que la funda es gratis, no, dice, sí, le vale 25 centavos una funda pequeña. Grande, 50 centavos. Más grande, $1. La gente dice: la próxima ya no voy llevando mi talego, mi saco. Pero además el gobierno provincial, al inicio, hasta cuando sea necesario, debería entregar fundas biodegradables, hechos de maíz. Podrían entregar fundas de tela, podrían entregar fundas de yute. Es decir, hay formas. Tiene que ser la provincia ecológica, con ríos cristalinos, con ríos frescos, con una producción agropecuaria, con una producción agroecológica, con una producción orgánica, para no gastar más plata en los hospitales, en las clínicas, para no ser enfermos comiendo chatarra y comiendo productos con tóxicos envenenados. Eso hay que cambiar, y creo que eso la provincia nos va a apoyar. Hay 10 candidatos a la prefectura. ¿Por qué los azuayos deberían escoger al doctor Yacu Pérez Guartambel? Yo creo que soy una persona que me han probado, no he estado titubeando. Si alguien en el país
se ha fajado contra el mayor autoritarismo que hemos tenido en las últimas décadas es Yacu Pérez. Incluso arriesgando la vida, por fin nos liberamos del correísmo. 1, 2, la defensa irrenunciable del agua. Capacidad lo tenemos, por algo he sido profesor en las universidades, por algo va mi 7º libro. Creo que corazón lo tengo demasiado, lo que me falta, los bolsillos, la chequera, me sobra el corazón. Y creo que ese corazón lo he aprendido porque vengo del campo, de un hogar súper humilde, y lo sabemos combinar, esta sensibilidad con la música, con el arte, y creo que es necesario que los azuayos puedan reflexionar. Este momento nos toca solamente, nosotros no solamente somos una lista, somos la mejor opción, y creo que no solamente hay que votar, sino hay que saber elegir. Hay que escoger el presente y el futuro. Si queremos despertar los sueños, creo que tienen una gran oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Pérez, por habernos acompañado. Yo le agradezco de todo corazón a usted y la paciencia a los hermanos, amigos de la SUAY que nos han tenido la gentileza y la paciencia de escucharnos. Así regresamos a esta segunda temporada de A Fondo con el doctor Yacu Pérez Guartambel. Hemos conversado por algo más de 60 minutos a fondo con los actores de la noticia. Tendremos más invitados y seguro es que esta invitación debe permanecer en su mente, precisamente acompañarnos domingo a domingo. Este episodio completo estará disponible en breve a través de YouTube para que usted lo reprise completo en cualquier momento. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día domingo a través de la frecuencia de la W. El episodio se reprisa mañana, lunes a las 21 horas. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos.